Hola a todos, en este momento quiero presentarles la visión de Anderson acerca de los primeros criollos que lideraron los procesos de nacionalismo en América. Lo que trata de mostrar el autor es que la nacionalidad y el nacionalismo a fines del siglo XVIII fue la destilación espontánea de un cruce complejo de fuerzas históricas discretas, pero que una vez creados se volvieron modulares, capaces de ser trasplantados con grados variables de autoconciencia a una gran diversidad de terrenos sociales de mezclarse con una diversidad correspondientemente amplia de constelaciones políticas e ideológicas. Según los teóricos del nacionalismo, se han sentido a menudo desconcertados ante tres paradojas. La primera, muestra que la modernidad objetiva de las naciones a la vista del historiador frente a una antigüedad subjetiva a la vista de las nacionalistas. La segunda dice que la universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural en el mundo moderno, todos tienen y deben tener una nacionalidad, así como si todos tienen un sexo, frente a la particularidad irremediable de sus manifestaciones concretas. Y por último, el poder político de los nacionalismos frente a una pobreza y a una incoherencia filosófica. En otras palabras, al revés de lo que ocurre con la mayoría de ismos, el nacionalismo no ha producido jamás sus propios pensadores. Según lo que nos dice Anderson, con un espíritu antropológico, propone la definición de nación como lo siguiente: una comunidad política, imaginada, inherente, limitada y soberana. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán ni siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas se alberga tal vez a 1.000 millones de seres humanos. Tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. También la nación se imagina soberana porque el concepto de nación en una época en la que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico debidamente ordenado, y es imaginada como una comunidad porque independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal. Lejos de tratar de llevar las clases bajas a la vida política, uno de los factores decisivos que impulsaron inicialmente el movimiento para la independencia en Madrid, en casos tan importantes como los de Venezuela, México y Perú, era el temor a las movilizaciones políticas de la clase baja, como los levantamientos de los indios o los esclavos negros. Los criollos rechazaron la intervención estatal que promulgaba la nueva ley para los esclavos, y ellos alegaban que los esclavos eran propensos al vicio y a la independencia, y eran esenciales para la economía. Lo que impulsó a los criollos justamente a esto, en lo que se llama irónicamente la segunda conquista de América, Madrid impuso nuevos gravámenes, incrementó la eficiencia de su recaudación, hizo efectivos los monopolios comerciales metropolitanos, resignó el comercio intrahemisférico en su propio provecho y centralizó las jerarquías administrativas, promoviendo una fuerte inmigración de peninsulares. Sin embargo, fueron los movimientos de independencia nacional lo que dio sentido al nacionalismo. Bolívar cambió de opinión acerca de los esclavos y sus compañeros de lucha, San Martín, decretó en 1821 que en lo futuro los aborígenes no serán llamados indios nativos, sino hijos ciudadanos del Perú, y serán conocidos como peruanos. La configuración original de las unidades administrativas americanas era hasta cierto punto arbitraria y fortuita, marcando los límites espaciales de conquistas militares particulares, pero a través del tiempo desarrollaron una realidad más firme bajo la influencia de factores geográficos, políticos y económicos.
La misma vastedad del imperio hispanoamericano, la diversidad enorme de sus suelos y sus climas y sobre todo la dificultad inmensa de las comunicaciones en una época preindustrial tendrían a dar a estas unidades un carácter autónomo. Las políticas comerciales de Madrid convertían las unidades administrativas en zonas económicas separadas. Toda competencia con la madre patria estaba prohibida para los americanos, y ni siquiera las partes individuales del continente podían comerciar entre sí. Los productos americanos en ruta de un lado de América al otro tenían que viajar primero a puertos españoles, y la marina mercante española tenía el monopolio del comercio con las colonias. Estas experiencias ayudan a explicar el hecho de que uno de los principios básicos de la Revolución Americana fue el de uti possidetis, por el que cada nación había de conservar la situación territorial de 1810, el año en que inició el movimiento de independencia. La unificación significaba el intercambio interno de hombres y documentos. La posibilidad del intercambio de seres humanos se veía alentada por el reclutamiento. La posibilidad del intercambio documental, que forzaba la posibilidad de intercambio humano, se ve alentada por el desarrollo de una lengua oficial del Estado. Los criollos disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada. Habrían de ser económicamente sometidos y explotados, pero también eran esenciales para la estabilidad del imperio. Bajo esta luz podemos advertir cierto paralelismo entre la posición de los magnates criollos y los varones feudales, indispensables para el poder soberano, pero también una amenaza para el poder. El crecimiento de las comunidades criollas, sobre todo en las Américas, pero también en algunas partes de Asia y África, dio lugar a la aparición de euroasiáticos, euroafricanos y euroamericanos, no como curiosidades ocasionales, sino como grupos sociables visibles. Su aparición originó el florecimiento de un estilo de pensamiento que se anticipaba al racismo moderno. Eran ámbitos que, con sus conflictos entre los peninsulares y los criollos, predicieron a la aparición de las conciencias nacionales americanas a finales del siglo XVIII. La figura de Benjamin Franklin se asocia indisolublemente al nacionalismo criollo en la América del Norte. Otro aspecto que quisiera resaltar es la pluralidad. Dado que los periódicos hispanoamericanos que surgieron a finales del siglo XVIII se escribían con plena conciencia de los provincianos acerca de mundos semejantes al suyo. Los lectores de periódicos de la Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá, aunque no leyeran los periódicos de las otras ciudades, estaban muy conscientes de su existencia. Así se explicaba la conocida duplicidad del temprano nacionalismo hispanoamericano, su alteración de gran alcance y su localismo particularista. El hecho de que los primeros nacionalistas mexicanos escribieran refiriéndose a nosotros los americanos y a su país como nuestra América, se ha interpretado como una revelación de la vanidad de los criollos locales, que debido a que México era como mucho la más valiosa de las posesiones americanas de España, se sentían el centro del Nuevo Mundo. En conclusión, lo que propone Anderson es que ni el interés económico, ni el liberalismo o la ilustración podrían haber creado por sí solos la clase y la forma de la comunidad imaginada que habrá de defenderse contra las depredaciones de estos regímenes. Los funcionarios criollos, peregrinos y los impresores criollos provinciales desempeñaron un papel histórico decisivo. Muchas gracias.